Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Voz Fuente y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Hoy es miércoles, continuando con nuestra programación. Estamos con la presencia de los pastores Santa María de la ciudad de Miami, la casa paterna Mi Pan, en su segmento Descubriendo tu Potencial. Les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy, pero muy buenos días, con grandes expectativas, la verdad que sí, con grandes expectativas y sobre todo con un corazón abierto a ver la manifestación gloriosa de nuestro Padre Celestial, que yo creo que todos los habitantes de la tierra creo que debemos abrir nuestro corazón de par en par para esperar en Él la gloria de su Espíritu sobre nuestras vidas, sobre su pueblo. Bueno, soy la profeta Leonor Santa María, como dijo el hermano, desde Miami, Florida, para compartir con ustedes este programa, el cual hemos llamado Descubriendo tu Potencial, y en cada segmento que nosotros llevamos a cabo, tratamos específicamente de un detalle o de una línea específica para que tú logres despertar nuestro potencial. ¿Y tú? Bueno, yo soy el apóstol doctor José Ramón Santa María y aquí estamos también expectantes de todo lo que está pasando en el mundo y especialmente en nuestro amado país Colombia. Sí. Bueno, pero de todas maneras estamos en la mano del Eterno y debemos tener paz y gozo en todo lo que hacemos y sobre todo ser responsables, que es de lo que vamos a hablar hoy, de la responsabilidad. La responsabilidad de una persona responsable cuando toma decisiones y acciones y se responsabiliza de sus consecuencias. Esa es una persona responsable. Y la primera y principal responsabilidad es ser responsable con uno mismo. Exactamente. Es decir, cómo actúa uno, porque nosotros tenemos una responsabilidad social, tenemos una responsabilidad familiar, tenemos una responsabilidad laboral, en fin, una serie de responsabilidades que tenemos que honrar, que tenemos que saber manejar. Entonces, por eso tenemos que ser responsables ante nosotros mismos. Es decir, nosotros, todos los seres humanos, tenemos 24 horas en el día, que es las horas del día. Tenemos el mismo tiempo para desarrollar nuestras actividades. Entonces, tenemos que aprovechar porque el tiempo es oro. Entonces, tenemos que aprovechar esas 24 horas en distintas formas, unas en el trabajo, otras en la familia, otras en el descanso, otras en el sueño, otras con nuestros hijos, otra con nuestra ciudad, es decir, con el propósito que tenemos. Entonces, todas esas cosas las tenemos que meditar, a ver si estamos siendo verdaderamente responsables o estamos actuando al garete, estamos actuando en el mundo conforme se presenten las cosas y no sabemos ni qué es lo que hacemos, cómo desarrollamos nuestra vida dentro de la sociedad, si estamos perjudicando, porque todas nuestras actitudes, nuestras acciones favorecen o perjudican a los demás, como las actitudes de los demás, todas las actuaciones de las demás personas nos perjudican a nosotros. Por eso es indispensable que tengamos esa responsabilidad de saber controlar nuestras actitudes y nuestras acciones para no perjudicar a los demás, para también tener el derecho de obligar y de exigir el respeto y la responsabilidad de los otros para con nosotros. Porque nosotros exigimos respeto a los demás, pero no respetamos a los demás. Entonces tenemos que tener esa responsabilidad y siempre culpamos a los demás de nuestras actitudes. Es decir, pues no, yo hago esto porque me hicieron esto. Es decir, entonces nosotros no podemos culpar, nosotros debemos ser responsables de mis actitudes, de lo que yo hago, sé lo que estoy haciendo y como sé que no le estoy perjudicando a nadie, no tengo por qué ir a responsabilizar a otros de lo que yo estoy haciendo. Nosotros debemos ser parte de la solución, no de los problemas. Eso es indispensable para una convivencia social. Estamos acostumbrados a culpar al gobierno de lo que está ocurriendo. El gobierno es el responsable de todo y estamos esperando, y por eso también nos sumimos en el gobierno, entonces no hacemos nada esperando que el gobierno nos lo dé todo. Cuando nosotros tenemos que ser responsables de la vida familiar, de la vida laboral, de actuar, de prepararnos, de educar a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Pero no. Entonces,
somos irresponsables porque nos depositamos en que nos tienen que solucionar las cosas, y eso es lo que aprovecha el gobierno también para poner la tarjetita de racionamiento, ¿no? Y estamos contentos con la librita de azúcar, con la librita de arroz, con la cosa que nos da el gobierno, porque somos irresponsables. Exactamente. Entonces, fíjate qué tan interesante y qué tan prodigioso es entender la palabrita responsabilidad. Para la responsabilidad sale de la asignación que cada uno de los seres humanos tiene. Debemos primeramente, para poder entender el concepto de responsabilidad, entender nuestra asignación. Tú viniste aquí a este mundo no por casualidad, no porque mi mamá quiso, porque fue una noche de borrachera, porque no, olvídate ese cuento. Puede haber sido una noche de borrachera, puede haber sido cualquier incidente, pero por encima de todo, la vida la provee nuestro Padre Celestial, el Creador. Y al proveerte a ti la vida y traerte a este mundo, entonces Él ha querido o quiere o desea, o eso es lo que dice las Escrituras. Cuando hablamos de que Él desea o quiere, estamos hablando básicamente de lo que dice las Escrituras con relación al pensamiento de Él. Que a ti te vaya bien, porque Él no tiene pensamientos de mal, sino pensamientos de bien. Si eso es lo que dice la Escritura y es el deseo del corazón del Padre Celestial, quiere decir que lo primero que tiene que ser revelado es nuestra asignación. Desde que estamos niños, fíjate, nosotros como padres le asignamos tareas específicas a nuestros hijos basado en lo que ellos son. Ahora, yo sé que esto que te estoy diciendo no lo practican muchos padres porque no tienen claro el entendimiento de que sí, que cuando nosotros tenemos un hijo, tenemos que los primeros 2 años de su vida analizarlo para descubrir por el espíritu quiénes son ellos, cuáles son las inclinaciones genuinas, naturales de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no has hecho eso, por supuesto, tú vas a hacer que el niño nazca de acuerdo a lo que tú quieres que él sea y lo vas a moldear de la forma que tú quieres. Cuando ese niño crezca y ya sea un hombrecito, ya sea un hombre, pues él no va a tener muy pendiente, muy claro, o no va a entender muy bien cuál es su asignación, porque él cumplió la asignación que tú como padre o madre le impusiste. La violación a sus derechos legales. Entonces, ahí es donde vemos gente pésimamente en cuanto a lo administrativo, en cuanto a la responsabilidad. Vemos personas irresponsables, pero que uno dice, pero ¿cómo es posible? Esa persona se está yendo en el hoyo, esa persona está perdiendo todas sus capacidades, está perdiendo los talentos, las habilidades que tuvo cuando estaba en el mundo y eso, y ahora se ha vuelto una persona rarísima. Pero el fondo de todo no es acusar a la persona, el fondo de todo es, de una o de otra manera, si servimos de mediadores, es llevar a la persona a ver cuál fue la educación que recibió desde niño, para que te des cuenta que la responsabilidad sale de ahí. ¿Por qué? Porque como pues tampoco los padres lo educaron para que fuera responsable con lo que esa persona era, adoptó la responsabilidad que le impusieron los padres. Y cuando tú tienes una responsabilidad que te imponen y no la que está en tu naturaleza, entonces te vas a rebelizar tarde o temprano y empiezas a no prestarle la suficiente importancia, la suficiente importancia no se la presta. Haces como por inercia las cosas y por supuesto tu responsabilidad no la asumes como la tienes que asumir porque te impusieron una responsabilidad diferente a lo que tú eres, la razón por la cual viniste a este mundo. Entonces, mira qué tan delicado es este tema. La verdad es que tendríamos que hacer una pregunta, ¿qué potencial yo saco si yo descubro que yo no es que sea vago, ni que sea flojo, ni que sea floja, sino que la responsabilidad que tengo encima me la impusieron? Y yo detesto ese rol que me impusieron, detesto esa asignación que tengo encima, tengo que hacerme responsable de esto y de esto y de esto y de esto, y pues no quiero, no me da la gana, entonces empiezo a ser irresponsable. Entonces cuando tú coges a una persona y te das cuenta que ese es el problema que tiene la persona y la sientas y hablas con esa persona y eres un mediador para que entienda que aborte lo que le impusieron, pero que descubra lo que es. Entonces, ¿cuál sería el potencial que tú tienes que sacar? Descubrir lo que tú eres. ¿Cómo lo descubre? Humíllate ante la presencia del Padre y dile, Señor, a mí me pusieron todo esto, pero yo odio todo lo que estoy haciendo.
lo odio a muerte, no me gusta. ¿Cuál es mi potencial para amarlo y ser yo lo que es? No importa si tienes 80 años, si tienes 120 años, si tienes 800 años como Matusalén, eso no importa. Antes de partir de esta tierra, tú debes entregar cuentas, debes entregar frutos de tu estado de responsabilidad basado en la asignación que el Padre te ha dado. Exacto. Decíamos que la primera responsabilidad es con nosotros mismos, ¿verdad? Decíamos hace un momentico. De acuerdo a lo que tú estás diciendo, precisamente nuestra responsabilidad a todo, porque acordémonos que este programa, este espacio es para hablar sobre el descubrimiento de nuestro potencial. Entonces nosotros, dentro de esa responsabilidad de nosotros mismos, tenemos que analizar si sabemos quiénes somos en el espíritu. Es decir, estoy hablándole a todas aquellas personas que han nacido de nuevo. Tenemos que saber qué sucedió en nuestro nuevo nacimiento. Es decir, no es solamente decir, bueno, ya acepté al Señor y le acepté esa redención, entonces soy salvo y cuando me muera me voy para el cielo. No, sabemos lo que es el potencial, todos aquellos atributos que se despertaron, que perdió el primer hombre con la iniquidad y que con la redención de Yeshua HaMashiach nos hizo revivir, actualizar, activar en nuestra vida atributos como ser hijos, ser sacerdotes, reyes y sacerdotes. Tenemos ministros del nuevo pacto, somos de la familia del Eterno, tenemos poder, autoridad, dominio, señorío. Estamos llenos de virtudes, hermano. Estamos sentados en los lugares celestiales, que es estar por encima de la realidad del mundo, ¿no? Tenemos entrada al lugar santísimo en forma permanente, donde no entraba el sumo sacerdote arónico, sino una vez al año con sangre de cordero. Nosotros por la sangre de Yeshua HaMashiach entramos a ese lugar santísimo en forma permanente, ¿no? Estamos sentados en silla de poder. Entonces, todo eso, si tú sabes quién eres, eso, tú vas a ser un hombre responsable contigo mismo, vas a ser responsable con tu familia, primero ante Dios, vas a ser responsable ante Dios porque ante el Padre, porque el Padre fue el que te envió a la tierra con un propósito. Y tu primera responsabilidad con él es descubrir para qué viniste a esta tierra. Y cuando lo descubras, seguir lo que has descubierto. Sí, ¿cuál es tu propósito aquí en la vida? Caminar con la dirección del Espíritu del Ruach que habita en ti y empezar a caminar como un ciudadano del reino de los cielos, dentro de ese reino que es una dimensión de sobrenaturalidad, en la cual no estás sujeto a la realidad del mundo, sino a la verdad del Padre. En fin, toda una serie de cosas de que hemos hablado sobre lo que es ese potencial que tenemos. Entonces, la primera responsabilidad que tenemos es descubrir todo esto para que podamos verdaderamente cumplir el propósito por el cual el Padre nos trajo a la tierra. Y descubrimos esto porque el Padre te lo revela. Entonces, la primera responsabilidad cuando tienes revelado la voluntad del Padre es obedecerla, es seguir los parámetros, porque el que te creó a ti fue Él. El que te diseñó fue Él, el que decidió que tú fueras un instrumento de bendición fue Él, y que vinieras aquí a la tierra con un plan específico, y el principal plan es obedecerlo a Él en tu asignación. Ese es el principal, y ese es el principal propósito. Cuando descubrimos esto, y cuando las personas lo descubren desde muy niños, hermano, son invariables, son personas que tú no las puedes convencer, que le puedes pintar el sol, la luna y las estrellas y no va a cambiar, porque han tenido una experiencia muy radical, muy personal, y conocieron desde muy niños quiénes eran ellos. Como niños lo conocieron. Cuando tú empiezas a educar a tus hijos, por ejemplo, nosotros tenemos 3 hijos. ¿Por qué nuestros 3 hijos son brillantes? ¿Por qué ellos son amadores del Padre Celestial? ¿Por qué son ministros los 3? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tienen 3 ministerios totalmente diferentes. ¿Por qué son amadores de lo que ellos hacen? Porque eso fue la instrucción que nosotros como padres le dimos a ellos desde niños. Una de las cosas que nosotros hicimos cuando la hija nuestra, la menor, Evelyn, nació y tenía 5 o 6 meses de nacida, una pregunta yo le hice al padre: Padre, ¿para qué no los diste y quiénes son ellos? Fue las únicas 2 preguntas que yo hice. Es porque yo solo quería tener, desde muy jovencita pensé que solo quería tener 3 hijos y me iba a dedicar a ver quiénes eran ellos para educarlos conforme a lo que el Padre quería. Exactamente como te lo estoy diciendo, exactamente fue lo que hicimos. Educamos a nuestros 3 hijos conforme a lo que ellos son, no lo que nosotros hubiéramos querido ser. Ellos son lo que son.
pero esa fue la educación de nosotros. ¿Dónde invertimos el mejor tesoro que nosotros teníamos? En ellos. Invertimos el tiempo en ellos. Fuimos buenos administradores. Hoy en día, te voy a decir algo, y si te sirve de ejemplo, jamás ni nunca los llevamos a un hospital. Jamás ni nunca nos hemos desvelado por ellos. Están los 3 casados, tienen hijos y tenemos 6 nietos. Pero, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy hablando del ejemplo nuestro. Y si tú no lo has hecho porque nadie te lo había enseñado, quizá tu mamá, tu papá no te lo enseñó, tienes hoy el tiempo, tienes la oportunidad para decidirte ir donde tus hijos, si es que lo tienes, ir donde tus nietos, si es que lo tienes, y confesarle esto. A mí nadie me enseñó quién era yo. Y yo hice lo que sea. Yo no es que sea vago ni que sea irresponsable. Hay hombres que las mujeres le dicen, este tipo es un vago, y de verdad lo es, pero no porque lo quiera hacer, porque todos en nuestra naturaleza tenemos el potencial de ser buenos administradores responsables de lo que el Padre nos ha entregado. Pero lo que pasa, ¿por qué se volvió un vago? ¿Por qué se volvió un borracho? ¿Por qué se volvió un hombre irresponsable que no le importa si se baña o no se baña, si lleva plata para la casa o no lleva plata? ¿Por qué? Porque tiene un mal fundamento. No es que sea un mal hombre ni que sea una mala mujer. Te lo aseguro al 1000%. Ahora, quizá tú te estás preguntando, ¿de dónde usted saca eso, profeta? Si el marido que yo tengo es un borracho, un vago, irresponsable. No lo educaron. Porque cuando tú vas a las escrituras, el Padre dice que todo lo que él hizo fue perfecto. Ese borracho que tienes al lado, ese hombre mujeriego que tienes al lado, esa mujer que no se baña, que no se peina y que no tiene cuidado de sus hijos ni de su casa, no la creó el Padre así. Hay un problemita de identidad con relación a lo que tal vez tú dirás, bueno, pero ya tiene 80 años, ya que vamos a hacer que muera así. No, hay tiempo todavía de entregar cuentas al Padre de nuestra asignación. Enséñalo, edúcalo, exhórtalo. Para eso estás tú con los ojos abiertos, viendo la realidad que debe mejorarse y no conformarnos con ella. Cuando nosotros, de todo lo que has dicho tú, pero cuando nosotros somos responsables, como hablábamos hace un momentico, de nosotros mismos, de nuestro potencial, de saber quiénes somos, etcétera, etcétera, como lo explicamos, vamos a ser responsables en todos los demás campos de nuestra vida. Y la segunda responsabilidad más importante dentro de unas relaciones, dentro de unos de las prioridades que debemos establecer en nuestra vida, después de ser responsable con nosotros mismos, la segunda responsabilidad más importante es ser responsable con nuestra familia, nuestra 100%. Esposa, nuestros hijos, alimentarlos, esa es nuestra asignación dentro del hogar, traer los recursos, educarlos, darles buen ejemplo, poner armonía, enseñarles pues, principios específicos de la familia, de acuerdo a lo que tú eres verdaderamente. Bueno, toda esa cosa es la responsabilidad. Si cada padre, si cada persona es responsable consigo mismo y es responsable con su hogar, oye, la sociedad va a ser una sociedad responsable, bien organizada. Y esa es la parte importante. Eso, lo importante, el Padre estableció, lo primero que quiso establecer con el hombre es una familia. Por eso somos la familia de él. Y nosotros tenemos que actuar como tales. Y tenemos que educar a nuestros hijos, tener armonía con ellos, con nuestra esposa. Y porque si esa es la partecita que cada uno tiene que hacer. Y no responsabilizar, como decíamos, a los gobiernos. No, porque es que estamos así, porque ni a los gobiernos ni a los padres, aunque lo hayan hecho mal. Responsabilizamos a todo el mundo, culpamos a todo el mundo, pero no nos responsabilizamos nosotros, porque si nosotros somos responsables, como decíamos, ante nosotros mismos, nosotros vamos a ser responsables ante nuestro hogar, ante nuestro trabajo, vamos a ser una persona que vamos a buscar la manera de solventar las necesidades del hogar. Entonces tenemos que buscar trabajo como sea, así sea vendiendo lo que sea, en la esquina, lo que sea, pero no vamos a ser unos vagos, vamos a ser unos atracadores para poder resolver los problemas. Y eso no tiene justificación, no es que yo tengo que robar porque no me dan trabajo, porque yo como fui un delincuente, pues ya me tienen marcado y pues voy a solicitar un trabajo y no me lo dan. Oye, haz arepa en tu casa y ya en la puerta de tu casa vende arepa. Exactamente. Vende arepa, vende pastelito, vende chocolate, vende todo. Aquí en los Estados Unidos, cuando nosotros llegamos, descubrimos un negocio que nosotros no sabíamos que existía. Hay unas fundaciones que se dedican a recoger a los niños del barrio donde tú vives a las 3:30 de la tarde
y los llevan a diferentes moles o a diferentes lugares para que ellos vendan un chocolatico que es muy sabroso y que vale solamente $1. Y del dólar le dan al niño, le dan 50 centavos de ganancia por cada chocolatico. Y te estoy hablando de niños pequeños. Y déjame decirte que eso estimula al niño. Nosotros cuando llegamos aquí, nos brindaron ese programa, no teníamos ni la menor idea, nos dio al principio un poco de miedito, porque traíamos la mentalidad colombiana, pero nos pareció, oye, cuando reflexionamos bien, y ellos salían los tres, siendo chiquitos, siendo adolescentes, los recogía el bucecito, los llevaba al mall con otros niños más, porque eran los niños de la cuadra, ellos vendían, ¿saben cuánto ellos traían al día hace 28 años? Casi $70 diarios, de lunes a viernes. Eso era mucho dinero hace 28 años. $70 es mucha plata, pero aprendieron a ser responsables. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros con eso? Ellos le indicábamos qué era lo que ellos anhelaban y qué era lo que querían tener. Y ellos compraban las cosas que ellos necesitaban. Quiere decir que para nosotros es una bendición porque algunas cositas primarias que ellos necesitaban, ellos las compraban con su propio dinero. Desde muy niños fueron responsables financieramente. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? De la responsabilidad que el padre demanda. Y como tú dices, la segunda responsabilidad es el hogar. El hogar, tu marido, tu mujer, tus hijos, tus nietos, esa es tu responsabilidad. Ese es el más grande privilegio que el Padre nos haya dado a nosotros. Y déjame decirte, para ser responsable en nuestro hogar, con nuestros hijos y nietos, tú tienes que dar el ejemplo, no tienes de otra, tienes que dar el ejemplo. Tú tienes que mostrarle a tus hijos que lo que tú le estás tratando de obligar a ellos a que ellos hagan es lo que tú estás haciendo. Pero si tú te pones a decirle a tu hijo, oye, es que no tires la ropa en el suelo, pero tú la tiras, ¿con qué autoridad tú le vas a decir eso a tu hijo? Oye, no llegues tarde, pero tú también llegas tarde. Oye, no atiendes las llamadas, pero tú tampoco las atiendes. O sea, tú no le puedes reclamar a tus hijos lo que tú no haces. El mejor ejemplo de enseñanza está cuando nosotros lo que predicamos lo vivimos y lo podemos probar. Así de simple y así de sencillo. No, fíjate, no solamente eso, sino que hay personas, y no hay personas, hay cantidades de personas que no solamente no hacen nada, sino que no dejan hacer. No dejan hacer. Entonces, ni hacen ni dejan hacer. Entonces, si alguien inventa algo, pone algún negocio o tiene una idea para algo, lo que hacen es criticarlo. Todo es no se puede, no sé qué. Entonces, no dejan que la persona se desarrolle. Lo que hacen es criticarla, envidiarla. Y por eso viene lo que es el comunismo, precisamente, en que todo el mundo anda pendiente del rico, del que tiene, del que se ha esforzado y ha hecho dinero. Entonces quieren que esos dineros se los pasen a ellos. Si no lo pueden atracar, por lo menos que haya un gobierno que le pase esos dineros, como dicen los comunistas, que lo que van a hacerlo, pero que lo que hacen es empobrecer al rico y dejar pobre al pobre, más pobre al pobre, y después darle la tarjetita de razonamiento para que reciban la librita de arroz. Sí, ¿no? Eso es Entonces tremendo. ahí se conforma el pueblo, ahí viene la conformidad, en que la persona se sube en las manos de otra persona, no confía en el Padre Celestial, sino en el hombre que es el que nos está alimentando, y ahí se mantienen en esas circunstancias. Entonces el Padre quiere en este momento que seamos responsables. Si tú no tienes ideas, tienes que aprender que tienes un espíritu, el espíritu del Padre dentro de ti, que como dice las Escrituras nos conduce a toda verdad. Él es el que nos abre caminos. La palabra dice que el Padre va por delante de nosotros como poderoso gigante abriéndonos caminos, pero todo eso también tenemos que aplicarlo conforme dice la palabra, que el justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos que vivir por la fe, es decir, creyendo lo que dice la Escritura, nuestro Creador, el organizador del mundo. Nuestra vida es efímera, nuestra vida son 80, más lo más robusto, pueden algunos llegan a 100. Yo tengo 86, pienso llegar a 100, pero eso es una cuestión muy efímera ante la eternidad, ¿no? Exactamente. Una mariposa dura 3 días y para ellos una vida. Para nosotros 80, 100 años nos parece mucho, pero no es nada. Dentro de no es ni una gota dentro de un océano. Entonces, ¿qué tenemos que pensar, mis hermanos? Tenemos que reflexionar cómo nos estamos comportando como individuos, como padres de familia,
como ciudadanos, como ministros, en el país, que tenemos una responsabilidad con el país. Tenemos que pensar cómo estamos siendo responsables en todas las actitudes de nuestra vida, con nuestros semejantes, si somos personas conscientes de que nuestras actitudes perjudican a los demás, no molestarlos, no criticarlos, no envidiarlos, en fin, toda una serie de circunstancias, mis queridos amigos y hermanos, que tenemos que reflexionar, porque no es dar una palabra por dar una palabra que tiene que ver con nuestro potencial, sino que reflexionemos en ella y corrijamos lo malo. Esa es la parte más importante. Todos tenemos defectos, porque nosotros estamos predicando, pero no estamos exentos de defectos que todos los días tenemos que corregir dentro del hogar, de nuestro trato con los hijos, de nuestro trato con la esposa, con los familiares, con la sociedad en general. Entonces, esa es la parte importante. Esa es la parte importante. Y eso es lo que nosotros queremos que tú aprendas, así como lo hemos aprendido nosotros, y que nos toca aprender cada día algo diferente para ser responsable en la demanda que tenemos frente a nosotros. Quiero invitarte a nuestra página web www.mypanglobal.org. Quiero invitarte a nuestra congregación online, porque déjame decirte que una de tus responsabilidades es congregarte. La Escritura lo manda. Nosotros en este momento tenemos nuestra congregación online a través de estos medios, a través de Zoom, a través de YouTube, a través de Facebook. Tú puedes ver y puedes sentarte, es 1:30 solamente, 8 de la noche, hora Miami. Comenzamos y terminamos 9:30 de la noche, hora Miami. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Creemos que congregarnos una sola vez a la semana es saludable para que la familia pueda tener el tiempo en los próximos 7 días de analizar cuál es la línea profética que el Padre está demandando sobre la faz de la tierra. Se reúnen los niños y se reúnen los jóvenes el mismo jueves a diferentes horarios y en inglés y en español. Y es muy bueno porque hay muchos niños que prefieren el inglés que el español. Pues también tengo buenas noticias. El tema que estamos tratando en la casa paterna es asume tu asignación con responsabilidad. Así que creo que el tema caería muy, pero muy bien. Y lo otro que te quiero invitar es que el lunes de la semana entrante, estamos comenzando un tema que nos interesa a todos, y es el valor de los recursos. ¿Cómo hago yo para tener, o el poder de los recursos? ¿Cómo hago yo para tener los recursos necesarios que en estos momentos me están haciendo falta? Pero prepárate para los que te harán falta más adelante. ¿Por qué? Porque los sistemas se están cambiando, y al cambiar los sistemas va a haber ay, Dios mío, ¿cómo te lo pondré? Va a haber un poquito de evitar que el pueblo tenga lo que realmente debe tener y lo que merece. Entonces, debes estar en este curso, porque ahí te vamos a enseñar de qué manera tú puedes almacenar los recursos que tú necesitas y cómo puedes tú provocar que los recursos vengan a tu mano sin hacer mayor esfuerzo, pero tienes que hacerlo ahora, con tiempo. No te quejes el otro año cuando no puedo, no tengo, no encuentro trabajo, nadie me ayuda, para que no te quejes. Te estoy diciendo que ese curso es exactamente el curso del momento para que tú puedas entender cómo debes manejar tu vida. Ese curso solo dura 4 semanas, lunes de 7 a 8:30 de la noche, hora Miami. Así que entra a nuestra página web e inscríbete. Te invito esta noche a Conversando con Leo a través de Zoom a las 6 en punto de la tarde. A las 6 en punto de la tarde estaré en mi programa Conversando con Leo de 6 a 6:30 de la tarde. Los miércoles por Instagram, 6 de la tarde. Así que tengo muchísimas cosas que invitarte, pero tienes que entrar a la página y ver, ahí están los intercesores proféticos, la librería virtual, muchísimas cosas que te servirían de mucha ayuda. Que tengas un día extraordinario, maravilloso, y nos vemos esta noche a las 6 de la tarde por Instagram, y mañana en nuestra casa paterna, 8 de la noche, para que puedas ver cuál es el potencial que tú tienes y que cumplas tu asignación. Bendiciones y que pases un buen día. Bye.